todo el que dice Señor, Señor, ¿será salvo? La palabra iglesia, según su uso, suele referirse comúnmente a una sencilla reunión de personas, sin la garantía de que cada una de ellas sea salva, por lo cual debemos diferenciar la iglesia profesante de la iglesia de Cristo verdadera. La iglesia profesante está compuesta por todos aquellos que dicen recibir a Cristo, pero siguen viviendo según sus propios preceptos, como señala 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como señala este pasaje de la Biblia, no todos los que dicen ser de Cristo lo son. Este grupo de personas representa la parte incrédula de la iglesia local o visible que no experimentó un cambio de vida y sigue viviendo en la vieja criatura, viviendo una existencia alejada del Señor, y por eso no puede ver el reino de Dios, como dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las cuales no se han convertido realmente, y por eso, si no lo hacen, en el arrebatamiento será dejada atrás, rechazada por el Señor, vomitada de su boca, como dice Mateo 7:21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Debiendo pasar por su incredulidad y no haber nacido de nuevo en Cristo, por el periodo de la ira de Dios, de la tribulación, pues perdieron la oportunidad presente de llenarse del aceite del Espíritu Santo, como nos enseña el Señor en la parábola de vírgenes, y culmina diciendo en Mateo 25:12-13: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A diferencia de esta, la iglesia verdadera está integrada por todos los redimidos por la fe en Jesucristo, como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, quienes se hallan unidos los unos a los otros y el Señor por el bautismo del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, según expresa 1 Corintios 12:13, siendo unos en Cristo por la regeneración, como nos dice Efesios 2:23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, a quien permanecen unidos día a día para dar frutos espirituales de la nueva posición recibida en el Salvador y alcanzar salvación eterna, como indica Juan 15:4-5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay términos medios. O somos parte de la Iglesia de Cristo o nos quedamos con solo ser uno más en la iglesia profesante, con las consecuencias que esto traerá, como manifiesta el versículo 6 de este capítulo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Tú eliges. Como dice 2 de Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Elige la vida. Elige a Cristo.